Bueno, gente, me di cuenta, este es el segundo video que estoy haciendo, me explayé de más. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Es programación, los diferentes paradigmas de programación. Ayer vimos programación orientada a objetos, vamos a hacer un pequeño resumen. Acuérdense que la programación orientada a objetos tiene los diferentes principios que son encapsulamiento, abstracción, herencia y polimorfismo. Ayer vimos encapsulamiento y abstracción. Sin embargo, no les coloqué el verdadero de herencia de herencia y polimorfismo, eh, porque está un poco acelerado, me di cuenta, y pues no, la verdad sí nos alcanzaba el tiempo. Bueno, vamos a hablar vamos a mostrarles un ejemplo, un pequeño ejemplo del que teníamos ayer de herencia y polimorfismo. Quedamos ayer en que la herencia es la forma simple de decir de que las clases hijas pueden obtener las cosas de las clases padre. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las cosas? Los métodos y las... perdonen. Se me olvidó. Los métodos y atributos. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los métodos? Hablar y mover de la clase animal. Sin embargo, en la clase perro tenemos hablar y tomar. Esto es tomar agua, ¿sí? O sea, tomar algún líquido, no me refiero a ese otro tomar. El caso, si se dan cuenta, la clase animal no puede tener el método tomar, no puede utilizar el método tomar. ¿Por qué? Porque es una clase única de una clase hija. O sea, si yo llego a sacar una clase que se llame gato, y por error, vamos a decirlo así, yo en vez de que herede de la clase animal, que debería ser el orden de las cosas, yo la heredo de la clase perro, funcionaría. Sinceramente funcionaría. ¿Por qué? Porque el gato, al igual que el perro, es una clase hija de animal. Sin embargo, pues en este caso, gato sería una clase hija de perro y sería una clase nieto, si no estoy mal, de animal. ¿Por qué? Porque gato puede tener hablar, gato puede tener mover, sin embargo, gato también puede tomar los métodos, ¿sí? Estamos hablando de los métodos. Sin embargo, para no explayarme como la última vez, como el último video, vamos a hacerlo así simple y pues dejemos en claro. ¿Qué es la herencia? Pues de que perro puede tener los métodos de hablar y puede modificarlos, incluso aquí se dan cuenta, no me va a tirar el programa. Sin embargo, y sus atributos también, o sea, puede tener los atributos y métodos del padre, sin embargo, puede modificar sus propios métodos y puede tener sus propios métodos y atributos. ¿Por qué? Porque es una clase propia. Vale, ya entendiendo esto, perdón que vaya un poquito rápido, pero es que la clase de hoy vamos a entender los diferentes paradigmas. Vamos a pedirle a ChatGPT o a Gemini en este caso que nos diga cuáles son los 3 paradigmas de programación más grandes, exceptuando Po, porque lo vimos ayer y lo poco que expliqué hoy. ¿Qué sucede? Si se dan cuenta en este primer prompt, yo le dije, ya dame los primeros 3 paradigmas de programación y explícamelos con un código. Eso es algo que les llevo hablando desde ayer. Si ustedes no contextualizan a la IA no les va a tirar un buen resultado. Si se dan cuenta, yo lo que les dije a ustedes es que íbamos a ver los 3 de programación sin Po. ¿Por qué? Porque ayer lo vimos, no vamos a volverlo a ver. Sin embargo, yo no se lo expliqué a la IA, yo no contextualicé a la IA que yo no quería ver Po. Entonces, aquí hubo un error de parte mía, como el dueño del prompt. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que volver a hacer otro prompt. Pero, hey, quiero una explicación con código, que es un poquito más contextualizado, de los 3 primeros paradigmas de la programación, exceptuando la programación orientada a objetos. Si se dan cuenta, ya estoy metiéndola en contexto. Hey, quiero esto sin esto. ¿Sí? Entonces, esto es lo necesario. ¿Por qué les estoy metiendo esto? Porque es necesario. Porque el mundo está cambiando. Desde que llegó la pandemia, el mundo empezó a cambiar. Porque desde la pandemia empezó la inteligencia artificial a resurgir. Entre muchos otros proyectos, ¿no? Sin embargo, la inteligencia artificial tiene mucho potencial a futuro. Sin embargo, si ustedes no entienden cómo funcionan o no saben utilizarla,
la inteligencia artificial los va a dejar atrás y las personas que saben utilizarlas, así tengan menos conocimiento que ustedes, si saben utilizar la inteligencia artificial, los va a superar a ustedes. Ahora, ya tenemos el prompt bien hecho, entendido. Aquí tienes una explicación y código de los 3 primeros paradigmas de programación más influyentes, excluyendo el orientado a objetos, o PO en este caso. Vamos a ver el paradigma imperativo, que es el que con el que todos empiezan. ¿Cuál es el paradigma imperativo? Se centra en cómo el programa opera, describiendo paso a paso las instrucciones que deben ejecutarse y modificando explícitamente el estado del programa, los valores de las variables, el estilo de programación más antiguo y básico. Es el estilo de programación más antiguo y básico. Tienen que entender esto. ¿Por qué? Porque este funciona, efectivamente funciona. Sin embargo, se van a dar cuenta que lo pueden hacer con PO mucho más rápido. O pueden hacerlo con otro paradigma, pero mucho más rápido. Entonces, ¿qué sucede? Mi recomendación, paradigma imperativo, vamos a ver un ejemplo ahorita, pero mi recomendación es úsenlo solamente cuando están aprendiendo a programar en un lenguaje nuevo. Que yo quiero después de Python, que lo vimos en Justicia Democrática Avanzada, vamos a verlo, vamos a aprender C++, o vamos a aprender Java, o vamos a aprender JavaScript, o vamos a aprender HTML y CSS. ¿Qué sucede? Es bueno, sí. ¿Por qué? Porque es algo en el que ustedes le van a tener que meter mucha atención a cómo es que funcionan las cosas. ¿Por qué? Porque sí o sí sirve para entender cómo funciona el lenguaje de programación, pero va a tener algunos problemas. Por ejemplo, el primero es que, si se dan cuenta, vamos a darnos cuenta de la diferencia entre clase animal. Si se dan cuenta, aquí yo no estoy comentando ninguna, o sea, no estoy dando ningún comentario sobre lo que hace este ejemplo. Sin embargo, si nos vamos al de abajo, que este es el del paradigma imperativo, si se dan cuenta, estoy comentando básicamente todo. ¿Qué sucede? Por eso les digo, funciona para cuando ustedes están tratando de entender el lenguaje de programación. ¿Cómo se hace un print en Python? Print, mostrar en consola. Print, salida, imperativo, sumar es igual a 60, promedio es igual a 20. ¿Por qué? Porque funciona tal cual como ustedes están tratando de entender el lenguaje de programación. Pero es muy fastidioso y muy tedioso tener que comentar todo el programa porque pues ustedes están utilizando el imperativo. ¿Qué sucede? Yo les recomiendo, repito, lo pueden utilizar cuando están aprendiendo un lenguaje de programación nuevo, están tratando de aprender una arquitectura nueva incluso, o están tratando de entender algo. Que yo no sé cómo funciona un celular. Cojo una libreta, o le pueden decir esto a sus abuelos, padres. Coges una libreta, con este botón lo enciendes. Esta aplicación sirve para tal cosa. Así puedes llamar. ¿Por qué? Porque aunque se van a demorar un poco, pues tienen una explicación detallada de cómo funciona X o Y cosa. Sin embargo, si ya después del quinto celular tienes que seguir utilizándolo, es un poco fastidioso. Vas a tener como 15 libretas con el quinto celular porque, es que este se dobla, o este tiene llamadas mejores, tiene 4K en vez de 2K de pixelación, no sé. Entonces, este es bueno para entender las cosas, pero malo ya para la práctica en sí. Vale, ¿cuál es el siguiente? Paradigma procedural. Este es una extensión del imperativo. Mantiene el enfoque en la secuencia de comandos, pero introduce la organización mediante procedimientos o funciones. Esto reduce la complejidad y promueve la reutilización de código, ya que el programa se divide en bloques lógicos. Concepto clave, uso de procedimientos. Funciones que pueden o no devolver un valor para modularizar el código. El manual de un coche, esta es la analogía, el manual de un coche dividido en secciones. Arrancar, motor, cambiar ruedas, porque tienen un orden, ¿listo? Entonces, paradigma procedural, el programa se estructura en funciones que se llaman entre sí. Entonces, estamos creando aquí la función calcular impuesto, ¿listo? No sé si se ven, creo que voy a aumentar un poquito más. Calcular impuesto. Subtotal, tasa 0.10. Función que realiza una tarea específica. Si se dan cuenta, esta es muy buena. ¿Por qué? Porque nos estamos centrando en tareas únicas. Sin embargo, este tiene un problema que ya más adelante les contaré. Calcular impuesto. Subtotal, tasa 0.10. Función que realiza una tarea específica. Impuesto es igual a subtotal por tasa. Y nos va a devolver lo que haya en impuesto.
Definir, procesar, compra, productos. Función principal que coordina el flujo del trabajo. Subtotal es igual a la suma de productos. Y este es el cálculo inicial. Uso del procedimiento para calcular el impuesto. Monto guión bajo impuestos es igual a calcular guión bajo impuesto de subtotal. Total guión bajo final es igual a subtotal más monto impuesto. Proceso de compra, print, subtotal, print, impuesto 10%, monto impuesto, print, total a pagar, total final. Si se dan cuenta, es muy tedioso, la verdad. Vale. ¿Cuál es el error o el problema que yo les estoy diciendo? Porque aunque este es una extensión del primero que les dije, que es el imperativo, si se dan cuenta, digamos que en calcular impuestos sí o sí, solamente sí o sí, me va a aceptar su total y tasa. Y si yo quiero añadirla para los impuestos, quiero hacerlo de una mejor manera o una manera más rápida, si le quiero meter el total, pues aquí estaría metiendo dato inútil o dato que no sirve. Entonces, aunque es muy bueno en hacer tareas únicas, por así decirlo, cuando tratas de modificarlas es un engorre una pérdida, no de tiempo, pero sí de energía, porque lo que te demoras haciendo mejor en otras, como por ejemplo Po, perdóname que esté comparándolo mucho con Po, pero es una manera, es porque yo aprendí mucho mejor con Po. Si se dan cuenta, cuando van a tratar de mejorarlo, de modularizarlo de una mejor manera o de una manera más factible para el programa o para las diferentes computadoras, va a ser un dolor de cabeza para ustedes. Entonces, ¿es bueno? Sí. ¿Por qué? Porque ya es un paso más adelante del que ya habíamos hablado del imperativo. Sin embargo, mi problema es ese. Cuando tratan de modificarlo es un engorre, un dolor de cabeza. Y por último, paradigma funcional. De una vez les voy adelantando la tarea que tienen. Para el domingo tienen dos tareas. La primera, nos van a dar un ejemplo de cada uno de Po. O sea, uno de encapsulamiento, uno de herencia, uno de polimorfismo y otro de abstracción. ¿Mm? Un código de cada uno. ¿A qué me refiero? En uno van a mostrar el encapsulamiento, en otro van a mostrar la abstracción, en otro la herencia y en el otro polimorfismo. ¿Se los puede dar los ChatGPT? Sí. Lo interesante es que ustedes intenten hacerlo con la IA. ¿A qué me refiero? Bueno, dame un ejemplo de cómo es el encapsulamiento en Python. Sí, el encapsulamiento es tal, 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 tal. Así. Pero, ¿para qué funciona esto? ¿O cómo funciona esto? ¿Y por qué no es así? ¿Por qué no? No les voy a pedir una captura de pantalla, no. Lo que les voy a pedir es que cuando les toque su turno, cuando lleguen al domingo, yo les voy a hacer una pregunta. Explícame cómo es el encapsulamiento en esta parte. Y ustedes no me van a decir las palabras de la IA, me van a decir porque ustedes ya entendieron, ya interrogaron a la IA, ya saben cómo funciona. Me van a decir, sí, mira, el encapsulamiento funciona de esta manera en este código. Y es así, y así, y así, ¿por qué? Y yo les voy a hacer una pregunta, ¿y por qué no es así? Porque la verdad, la IA me dijo que esta era la mejor manera. O porque aunque lo intenté de esta manera, no me funcionó el código. Sí, o sea, van a ser preguntas y respuestas. Ese va a ser el nuevo formato que vamos a estar utilizando. Vale, esa es la primera tarea, ¿sí? O sea, uno para encapsulamiento, uno para abstracción, uno para herencia y uno para un polimorfismo. Son 4 códigos pequeños, pueden hacer los mismos que estamos haciendo, unos mejores, unos peores. No nos importa la verdad completamente el código. O sea, sí tiene que ser funcional. Tiene que ser para, o sea, yo no le, si ustedes me dicen, no, es que es uno para generar bebidas, para generar gaseosas. Yo no le voy a decir que me diga dónde está el baño. ¿Por qué? Porque sé que así se va a tirar el programa. A no ser que ustedes vayan a ser muy pros y lo vayan a hacer así. Pero yo lo que les voy a pedir es que funcione. O sea, si sirve para crearme una gaseosa, pues me va a tener que decir cuántas gaseosas voy a crear yo. O que si sirve para sumar, que no le voy a pedir que me divida entre cero. ¿Por qué? Porque sé que se lo va a tirar. Sin embargo, sí le voy a decir que me diga cuánto es 2 más 2 y que ustedes me expliquen cómo está el PO en ella. O sea, la programación orientada a objetos. Por último, vamos a ver el paradigma funcional. El paradigma funcional se enfoca en la evaluación de funciones matemáticas y trata la computación como la aplicación de funciones. Su objetivo principal es la inmutabilidad y evitar los cambios de estados, efectos secundarios, promoviendo el uso de funciones puras.
Concepto clave, énfasis en que se está calculando, no en cómo. Uso intensivo de funciones como ciudadanos de primera clase, pueden pasarse como argumentos. Analogía, una cadena de montaje donde cada estación toma la entrada y produce una nueva salida sin modificar nada fuera de su propia tarea. Este y el anterior se parecen mucho. ¿Por qué? Porque aunque son los principales, los paradigmas principales, siempre tienen un gran problema. Y es que se enfocan en lo suyo propio y aunque es bueno hacerlo así, es recomendable. Cuando intentas modificar el código para que haga algo bueno o cuando estás tratando de arreglar el código cuando sucede algo inesperado, el código es muy engorroso o muy complicado en diferentes lugares donde no debería ser así. Entonces, paradigma funcional, uso de funciones puras sin modificar variables externas y de orden superior. Vamos a definir una función que se llama duplicar y va a haber una x. Función pura, solo depende de su entrada, no tiene efectos secundarios. Entonces, no es como en esta, que si se dan cuenta, aquí sí o sí en procesar compra, está capturando lo que hay en subtotal y lo que había en impuesto. O sea, sí o sí se va a centrar en una sola cosa. Entonces, duplicar, función pura, solo depende de su entrada, no tiene efectos secundarios. Nos va a retornar x por 2. ¿Qué hay en x? Puede haber 40 por 2, 2 por 2, menos 4 por 2, así. Cuando llamemos a la función duplicar, ¿qué es la siguiente? Definir la función es mayor que 100 y va a tomar x. Lo único que va a hacer es preguntarse, por así decirlo, si x es mayor que 100. Luego va a definir transformar una lista funcional. Así se llama la función. Y va a tomar una lista. Usa la función map para aplicar duplicar a cada elemento y crea una nueva lista promoviendo la inmutabilidad. Básicamente, ¿qué es map? Está creando, por así decirlo, conjuntos, ¿vale? Esto va a ser un poquito más complicado, lo veremos un poco más adelante cuando veamos las diferentes funciones o funcionalidades que tiene Python. Va a estar map. Sin embargo, si quieren, vamos a hacer algo que es map en Python. Es una función incorporada que aplica una función dada a cada elemento de uno o más iterables, como listas o tuplas, y devuelve un objeto iterador con los resultados. Toma al menos dos argumentos, una función y uno o más iterables, itera sobre cada elemento de los iterables y aplica la función proporcionada a cada uno de ellos. Entonces, si yo tengo aquí números y le coloco un map acá, entonces tendría, y quiero que map me dé el cuadrado de cada número, entonces colocaría map x al cuadrado o números al cuadrado. Entonces sería 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado y me daría el resultado. Como les dije, es algo un poco engorroso, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Y qué es esto? Promoviendo la inmutabilidad. Si se dan cuenta, lo que yo voy a crear es una lista doble. No voy a tener una nueva lista, no voy a reescribir la lista. Yo voy a crear una nueva lista. ¿Cuál es otro problema que tiene esta? Digamos que sí, solamente tengo, aquí son 4 números. Pero ¿y si tengo 100? Si tengo 1000, si tengo 1.000.000 y mi computador es un i5 de tercera generación que no aguanta, que tiene 20 gigabytes de almacenamiento. Es muy poco, sí, demasiado poco. ¿Qué sucede? Pues se va a dañar un poco el sistema o va a ser muy lento el sistema y esto a nosotros no nos sirve porque como lo que está sucediendo con la IA, lo que está atrás, lo que no es funcional completamente, lo que no está adaptado a las nuevas generaciones, se queda atrás, se depreca. Bueno, vamos a hacerlo porque también tengo curiosidad de qué es lo que me mandó. Control K, ¿sí? Control K, ¿sí? Ya saben, es un comando para comentar. Control V. Bueno, vamos a ver. Función pura solo depende de su entrada. Entonces, return x al cuadrado. X por 2. Return x es mayor que 100.
transformar lista funcional, uso de la función map para aplicar duplicar a cada elemento. Entonces estamos duplicando, que es esta función, a cada lista, pero estamos creando una lista nueva. No va a ser esta, va a crear una lista doble, por así decirlo, que se va a llamar resultados func. ¿Listo? Va a ser una lista duplicada, una nueva lista. Como ya les dije, va a crear mucho problema si aquí hay 500, 1000, etcétera. ¿Listo? Si hay más de 100.000 objetos que hay en esta lista, va a haber un problema porque los tiene que calcular uno por uno. O sea, no lo está haciendo de la mejor manera posible. Sin embargo, cada uno de estos es funcional. Sí, funciona a su manera, tiene una manera de ser, por algo existe. Sin embargo, tienen que ustedes adaptarse a las nuevas. En este momento vamos a utilizar PO, más adelante vamos a utilizar otras porque van a ser un lenguaje de programación distinto. Pero no porque cambien de lenguaje tienen que cambiar de paradigma, solamente tienen que entender cuál es mejor, cuál es peor o cuál les sirve a ustedes. Porque puede que a mí me sirve en explicarles PO, pero y si su curiosidad les gana y dicen, no, pero es que PO no me pareció suficiente, quiero hacerlo con la funcional, quiero hacerlo con la imperativa. Entonces, mi problema no va a ser, porque al fin y al cabo los que van a programar son ustedes. Pero yo a eso es lo que les llamo, ¿listo? A que tienen que emprender un poquito más la curiosidad. Y gracias a Dios hoy en día tenemos tutores muy buenos. Además de los profesores, también tenemos a la IA. Bueno, vamos a ver cómo funciona el programa. Funcional elementos. Elementos es mayor que 100. 120, 400, 1000 y 2000. Solamente nos va a mostrar la lista o nos va a filtrar los que son mayores que 100. ¿no? Entonces, aquí sí o sí 1000 va a aparecer. Pero 10 por 10 por 2, sí, si no se mal es el por, es 6 por 2, sí. 10 por 2, 20. No es mayor que 100. 50 por 2 es 100. No es mayor que 100. ¿Qué hubiera pasado si yo aquí es mayor que 100 le hubiera colocado mayor o igual? En ese momento 50 hubiera pasado. ¿Por qué? Porque 50 por 2 es igual a 100. Entonces yo le estoy pidiendo que es mayor o igual a 100. En ese momento es una forma de explicarlo, ¿sí? Es algo de lo que ustedes ya aprendieron en las clases pasadas. Si no se me lo aprendieron en el primer video de Python y los que estuvieron en las clases presenciales de Raptor, en las clases virtuales de Raptor, pues también lo dieron a aprender, que son mayor, menor, igual, mayor, igual, menor, igual. Si no, pues, repito, le pueden preguntar a la IA. 50 por 2 es 100, no pasa. 60 por 2 es 120, sí pasa. 200 por 2 es 400, es mayor que 100, sí pasa. 500 por 2 es mayor, es 1000, sí pasa. 1000 por 2 es 2000, sí pasa. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de mostrar? Que se crea una nueva lista que se llama elementos es mayor a 100, por así decirlo. En este caso se llama resultado func, que es igual a 120, 400, 100, 1000 y 2000. Repito, si le meto más números, va a ser una lista más larga, va a crear un problema con el procesador o con el guardado de variables. Entonces, cada quien decide cómo quiere utilizar su paradigma o cuál le gusta más. Bueno, ya les dije, la primera tarea es un código explicando herencia, polimorfismo, abstracción y encapsulamiento. La segunda tarea me van a traer, exceptuando estas tres o incluyendo estas, o buscando unos nuevos paradigmas de programación, no necesito un código en sí, se lo pueden traer mucho mejor, pero necesito que me den una explicación de ustedes por qué creen que ese podría mejorar a PO, o podría ser mejor que PO, o por qué prefieren utilizar ese que PO. Acordémonos, tienen que ser de 3 a 5. Si traen más de 5 mejor, si no, no importa. ¿no? Lo que yo estoy tratando es que aprendan un poco de utilizar la IA, a que vayan a buscar más de su conocimiento, porque a veces la IA, como ya se dieron cuenta, a veces falla o no da el conocimiento completo. Les recuerdo, estas son clases de justicia democrática avanzada. Les habla el profesor y compañero José Esteban Alzate Rojas. Pues nos vemos el domingo. Ya saben, tienen 2 tareas. Bueno, bye bye. See you later.